Hola, los saludo con todo cariño. Nuevamente dando gracias a Dios, estamos acá y vamos a desarrollar la tercera parte ya de la tercera parte final de los derechos fundamentales. Y vamos a estar hablando desde el artículo 28 al 41. Recordándoles que los derechos fundamentales van del artículo 11 al artículo 41 de nuestra Constitución. En total son 31 que vamos a encontrar, pero no sin antes decirles que dentro de la misma Constitución existen otros derechos fundamentales, ¿no? Que los tenemos en el capítulo 2 del título 2 y ya estaremos hablando de ellos. Ok, seguimos. Hablemos del artículo 28, derecho a la libertad personal. Este artículo nos trae en la Constitución que nadie puede ser privado de la libertad, ¿sí? Perseguido, arrestado, pero excepto por requerimiento judicial. De eso trata el artículo. Pues cuando usted tiene un requerimiento judicial, se le puede restringir el derecho. Artículo 29. Derecho a un debido proceso en todas las actuaciones. ¿Esto qué quiere decir en todas las actuaciones? Actuaciones penales, actuaciones disciplinarias, administrativas. Se debe aplicar un debido proceso. Este artículo también vamos a desarrollar un tutorial especial para él, porque él nos trae una serie de principios constitucionales que deben ser acatados y cumplidos en esos procesos penales, disciplinarios, administrativos. Ok. El artículo 30 nos trae el habeas data, ¿sí? El habeas data que debe resolverse dentro de las 36 horas. La persona que creyere que está capturado de forma no lícita puede invocarlo. Y también nos trae que toda persona capturada, ya sea por orden judicial o en flagrancia, la autoridad tiene 36 horas para presentarlo ante el juez competente. Ok. El artículo 31 nos habla del derecho a la doble instancia. Esto viene siendo un principio también que lo vamos a encontrar dentro del debido proceso. Ese principio es obviamente cuando se dicta sentencia o se dicta un acto, usted tiene el derecho de apelarlo. Esa es la doble instancia. Pero hace una salvedad, el superior no podrá agravar la pena, es decir, si la pena suya es de 11 años, digamos, y en segunda instancia usted apeló, pero en segunda instancia el juez le da la razón a la primera instancia, entonces que él diga, ya no son 11 sino 12, no, eso no se puede, no puede agravarla. Puede dejarla igual o puede reducirla, pero más no agravarla. Ok. También hacen salvedad la Constitución que en cuanto es apelante único. El artículo 32 nos trae el derecho la apresión en flagrancia, ¿sí? Dice que toda persona puede ser llevada ante el juez, ¿sí? Que sea sorprendido en flagrancia. La persona que se refugiara, o sea, se es perseguida y se refugia en su domicilio, se podrá penetrar en él. Y cuando procede a ingresar a la vivienda ajena, se le podrá pedir permiso al morador. Obviamente en ley, esto también la ley, Código Penal lo regula, Código Procedimiento Penal, perdón, habla de la flagrancia y en qué momento se puede dar y cómo se puede dar. Entonces, que si ingresa a la casa del morador, pues realizar un informe y explicarle los motivos y lo que se hizo. Listo. Artículo 33 nos desarrolla el derecho a la no autoincriminación, ni de su cónyuge, ni de su compañero permanente o pariente durante el cuarto grado de consanguinidad, afinidad y primero civil. Entonces, vamos a hacer una explicación aquí, muy breve. Entonces, tenemos el derecho, ok. Entonces, usted no está obligado a declarar en contra. Dice, cuarto grado de consanguinidad. Cuando hablamos de consanguinidad estamos hablando de sangre. O sea, esa relación que usted tiene con sus padres, con sus hijos, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de forma directa, ascendente y descendente. Y de forma colateral. Entonces, ¿a qué se refieren de esa forma directa y ascendente? Entonces,
Obviamente ascendente estamos hablando hacia arriba, ¿no? Y descendente hacia abajo. Entonces, mire, esto es una línea directa de forma ascendente y esta es una línea directa de forma descendente. Entonces, de forma línea directa, ¿con quién tiene usted línea directa de forma ascendente? Con sus padres. Usted está aquí, digamos que este es usted. Con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos. Y de forma línea directa de forma descendente con sus hijos, nietos, bisnietos. Entonces, en primer grado, ¿quiénes vamos a encontrar? A sus padres, padre y madre, y a sus hijos. En segundo grado, ¿a quiénes vamos a encontrar? A sus abuelos, a sus hermanos y a sus nietos. Y en tercer grado, ¿a quiénes vamos a encontrar? A sus bisabuelos, ¿sí? A sus tíos, el hermano de su papá. Vamos a encontrar a su sobrino, el hijo de su tío, y vamos a encontrar a su bisnieto, el hijo obviamente de su nieto. Y en un cuarto grado vamos a encontrar a sus primos, ¿sí? Los hijos de su tío. Entonces ahí vamos a encontrar a sus primos. Entonces usted no está obligado a declarar en este núcleo familiar de consanguinidad contra estas personas. Ya digamos, el hijo de su primo que saldría aquí ya sería un quinto grado, ahí sí tendría la obligación. En afinidad viene siendo los familiares de su cónyuge, de su esposa o de su esposo. Entonces, tenemos en un primer grado a su suegro, o sea, el padre de su esposa, y en un segundo grado al abuelo de su esposa. También a los hermanos, que vienen siendo su cuñado. A los hijos de su cónyuge, pues cuando usted se casa con una persona o establece una unión marital de hecho con una persona que tiene hijos, y obviamente a los nietos de ella. Cuando hablamos de primero civil, hágase de cuenta de que este es su padre, pero adoptivo. Entonces esto es civil. Y este es su hijo adoptivo, civil, pero totalmente habla de primero. Es decir, el papá de su abuelo, el papá de su, valga la redundancia, de su papá adoptivo ya vendría siendo segundo grado, ya él no entraría aquí. Entonces usted no está obligado a declarar contra estas personas. No quiere decir que no lo pueda hacer, sí lo puede hacer, pero no está obligado. Ok. Entonces, más adelante vamos a encontrar el artículo 34. En Colombia se prohíbe pues, la prisión perpetua, la confiscación, pero obviamente por sentencia judicial se puede dar la confiscación cuando hablamos de la extinción de dominio sobre esos bienes de enriquecimiento ilícito, que quiere decir que usted no tiene forma de cómo justificar la adquisición de esos bienes. Artículo 35. Este artículo 35 fue modificado por el acto legislativo número 01 de 1997 y este establece que la extradición podrá ser solicitada, es decir, por otro país, se podrá conceder, que Colombia concede esa solicitud, y se podrá ofrecer, que Colombia la ofrece, obviamente dentro de unos tratados internacionales, unos tratados públicos y en los efectos de ley. El artículo 36 no era el derecho al asilo. Este es un derecho que hace parte del derecho internacional. Y todos esos perseguidos en guerra, que han tenido conflictos y han sido perseguidos por raza, color, por condiciones políticas, ok, entonces se le puede dar el asilo. Obviamente en ley, ¿no? Ahí le para esto. El artículo 37, el derecho de manifestarse, de reunirse pacíficamente, o sea, el derecho a la protesta. Esto es un derecho que ahora mismo está siendo limitado por el estado de emergencia. Derecho a la libre asociación. El artículo 38, usted ve que en Colombia hay asociaciones de taxistas, de futbolistas, asociaciones de cafeteros, se hace referencia a esto, puede conformarla para que luchar por esos intereses. El artículo 39, derecho a constituir sindicatos, obviamente los empleados de las empresas pueden constituir sindicatos, se exceptúa de este derecho a los miembros de la fuerza pública, llámese fuerza militar y de policía, no tenemos a ese derecho. El artículo 40, derecho a la participación, obviamente. ¿De qué forma se participa? Usted puede elegir y usted puede ser elegido, es decir, usted puede ser candidato, ya sea al consejo. Obviamente, todos tienen unos parámetros, todos tienen unos perfiles para que usted pueda ser elegido. Tomar parte de la participación, existen diferentes mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referendo, bueno. Constituir partidos políticos, usted puede constituir partidos políticos y puede pertenecer a ellos y estar en ellos. ¿Sí? Todo en ley, no es hacerlo por hacerlo. Revocar el mandato cuando ese candidato no cumple con el programa de gobierno que él
en su candidata, cuando el candidato presentó, ¿sí? Es que uno no elige a la persona, uno elige a ese programa de gobierno y él tiene que desarrollarlo. Iniciativa, ya vamos a hablar de las iniciativas legislativas, las iniciativas que establece el Congreso, administrativas y populares. Interponer acciones públicas para la defensa de la Constitución y la ley. Usted puede mandar una ley que usted crea que está en contra de la Constitución para defenderla. Entonces la Corte Constitucional mediante sentencia se estudiará y se pronunciará si es exequible o inexequible esa ley. Bueno, de eso lo vamos a estar explicando en un tutorial. El artículo 41, el derecho que tiene en las instituciones, la explicación, el estudio de la Constitución y de esas instrucciones cívicas. Ok, bueno, esto es todo, así un poco corriendo con lo que son los derechos fundamentales. Esta es la tercera parte y espero que les haya servido y vamos a estar ahí desarrollando unos nuevos tutoriales para ir explicando, haciendo énfasis a unos de estos derechos. Ok, que tengan un excelente y exitoso día.